Buenas tardes, estamos en los seminarios afín. Hoy tenemos el gusto de presentaros el trabajo de Jana Gómez. Ella nos va a presentar un trabajo hecho con bastante tiempo que tituló Familias Imposibles según el Poder Judicial, una mirada a los procesos de privación de la patria potestad en Brasil. Ella es postdoctoranda en antropología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Sao Paulo, donde en su tesis analizó los procesos de destitución de la patria potestad en Sao Paulo, combinando el análisis de expedientes judiciales con entrevistas cualitativas. Su investigación se centra en la separación de hijos por parte del Estado en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, explorando la adopción, el derecho a los orígenes y los desafíos de visibilizar esta problemática como una violación de derechos de familias en situación de pobreza en Brasil, temática, bueno, bastante importante. Actualmente es pasante postdoctoral de aquí del Grupo Afín, bajo la supervisión de la profesora Diana Marre. Entonces, bueno, bienvenida de nuevo, Jana. Estamos bien curiosas de ver todos estos resultados y su discusión. Y bueno, como siempre, tienes unos 45 minutos para comentar y luego se da el floor, como se dice en inglés, a las participantes para ver preguntas, comentarios, bueno, para tener un espacio así también distendido de diálogo contigo y con tu trabajo. Entonces, bueno, sin más dilación, podemos comenzar. Dale, gracias Marcela por la presentación y bueno, primeramente agradecer a Fin por la oportunidad de estar acá, a Diana por la supervisión de mi estancia postdoctoral ahora en Barcelona y bueno, es un gusto estar con ustedes y mi postdoctorado hoy es supervisionado por la profesora Cláudia Fonseca en Brasil, así que a Fin y Red Antera que es nuestro grupo de investigación ahora. Hay un montón de investigadoras parceras que están trabajando juntas, así que, bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir tantos intereses en común. Así que les agradezco mucho el espacio y la gente que tenía un tiempo acá para estar con nosotros. También desde Brasil, yo veo a Luciana, que es una compañera de Antera y que, bueno, muchas gracias por la asistencia acá hoy. Les comparto mi pantalla acá con un poco de los trabajos que tengo. Yo busqué hacer una presentación acá y con un montón de términos traducidos y yo sé que el primer desafío con esta temática, sin dudas, es la traducción. Elegir los términos con que, bueno, para traducir uno, los términos jurídicos de lo que estoy estudiando, pero también lo que es la realidad de la pobreza en Brasil, la realidad de la retirada de hijos, cuáles son los procesos que hacen el Poder Judicial en Brasil para que estos procesos de privación de patria potestad ocurran y contra quiénes y cómo. Así que, bueno, si hay dudas, pueden poner también en el chat. Yo busqué escribir al máximo también porque, bueno, español no es mi primer lengua, así que imagino también que un montón de cosas se pueden ser complicadas de comprender por la manera con que yo hablo castellano. Y acá en este QR code se puede bajar la presentación y mirarla. Yo también subí algunos textos, algunos materiales que se puede bajar después para consulta posterior. Yo pensé en empezar un poco la presentación con mi recorrido con la temática como investigadora, porque yo empecé con este tema desde un trabajo con una clínica jurídica en Brasil, en la Facultad de Derecho, en la Universidad de San Pablo, en un trabajo que hacemos me parece interesante por lo que también tengo escuchado acá en AFIN sobre dónde la antropología puede estar, ¿no? En el último encuentro tuvimos estas acompañantes antropólogas y bueno, ahí me interesé un poco por compartir con ustedes que este trabajo empezó con estos estudiantes de grado. Yo estaba en la maestría y actuábamos esta clínica jurídica Luis Gama en Brasil. Sigue trabajando con personas que viven en situación de calle en Brasil
en São Paulo, y hacíamos un trabajo de escucha, mezclando derecho, antropología, políticas públicas, sociología, y escuchábamos a la gente que trabajaba con las personas en situación de calle, con las personas que viven en esta situación, y empezamos a escuchar informaciones sobre la atención a mujeres que vivían en las calles y que cuando embarazadas muchas veces tenían sus hijos en los hospitales y volvían sin sus hijos. Entonces la pregunta ahí, y esto era como 2016, cuando yo empecé a trabajar con el tema, eh, bueno, empezamos a nos preguntar qué pasaba, qué es esto que una mujer está embarazada y vuelve a donde está, a sus servicios, servicios que la apoyan cuando está en la calle, pero ¿qué pasa con el hijo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se da esto? ¿Cuál es la relación con el Poder Judicial? Y y bueno, empezamos ahí una investigación dibujamos una metodología de investigación muy puntual a ser realizada en São Paulo, basada en nuestra red, pero para comprender desde la perspectiva ahí de los profesionales que estaban trabajando con estas mujeres, qué pasaba. Eh, Hablamos con personas de la salud, del derecho, jueces, y, y el, y el resultado de este trabajo les presento dos. Uno, que el relato de experiencia con esta práctica de escucha como antropología, derecho y derechos humanos pueden sí ser una práctica que se puede usar para proteger derechos, para conocer a violaciones, y que no me profundizo mucho ahora, pero quizás es de interés de algunos que están acá. Pero el resultado de nuestra investigación ahí fue este trabajo que se llama Primera Infancia y Maternidad en las calles de São Paulo, en que demostramos efectivamente una dinámica en que se hacía muy rápidamente la separación de hijos a través de procesos judiciales que se podía cuestionar en términos jurídicos y también que tenían gran interés antropológico. Comprender qué está en juego, qué son las moralidades, qué piensan los sujetos mientras están haciendo esto, y un montón de términos que se dicen ahí me parecen interesantes ya de destacar, como por ejemplo el mejor interés de los niños, el hecho de que se hay que proteger, salvar a los niños, que estas madres efectivamente no los quieren, porque si los quisieran no iban a usar sus drogas, no iban a estar viviendo en las calles, una responsabilización de estas mujeres por la pobreza en que viven, por la situación en que están, y muy naturalizada, muy dicha de manera muy cotidiana por los agentes, especialmente del judicial que están ahí, ¿no? Los jueces, por ejemplo. Ahí yo les menciono en datos de campo que yo vi después en mi tesis, en el campo que yo hice en mi doctorado. Por ejemplo, una jueza que dijo, bueno, yo que soy jueza tengo dos hijos. ¿Por qué esta mujer piensa que debe tener cinco? Un ejemplo, ¿no? De cómo se movilizan estas moralidades sobre quién puede o no ser madre, quién puede o no tener hijos. Y ahí en Brasil tenemos una situación peculiar que es lo que llamamos de la cola, el Sistema Nacional de Adopción. Tenemos en Brasil hoy unas miles de personas interesadas en niños para adopción. Pero ¿cuáles niños? Bebés de 0 a 3 años, preferencia de piel blanca o más clara, que no sean crianzas negras y que tengan buena salud. Entonces, que este DAO, que vamos a poder ver un poco más mientras presento acá, es un elemento también de presión para las profesionales. Y esto todo ya pudo ser visto ahí en este primer resultado, en que estuvimos especialmente enfatizando la relación de retirada, ¿no? En que se sacaban los hijos de las mujeres en situación de calle Brasil. Acá, no sé si se puede ver que está veo un poco chico acá, pero lo que quisimos demostrar acá es que las mujeres cuando están en situación de calle, están embarazadas y tienen los bebés efectivamente, hay un montón de servicios que las buscan para supuestamente apoyar, pero lo que pasa es que cuando está más visible la mujer para el sistema, muchas veces esto se acelera
el término de la retirada de los hijos. Entonces, que cuando nace el bebé, hay este es un punto clave muy potencial para la protección de la familia, la protección de mamá y bebé, y quizá con un padre o una compañera o su familia de origen, como llamamos, o familia extensa, que serían los tíos, abuelos, gente que la podría ayudar, que con consanguinidad o no, entonces podría ser una amiga, una referencia, una ayuda. Pero lo que pasaba con estas mujeres, mujeres en situación de calle, efectivamente, es que se enviaba directamente el caso desde los agentes profesionales de la salud y servicio social en los hospitales de Brasil y en São Paulo, y esto vemos hoy que ocurre en diversos departamentos, diversos lugares en Brasil, se enviaba directamente a los jueces que decidían de manera muy rápida para que la mujer vuelva a la calle, no se haga nada por la protección de la mujer y sí la protección del niño que sigue siendo acogido en un servicio, llamamos de un servicio de atendimiento a los niños y desde ahí en el derecho brasileño se debería buscar que la mujer o la familia se quede con el niño, pero lo que vemos es que el sistema considera que esta mujer no va a conseguir hacer esto. La expresión es dar cuenta, no va a dar cuenta, no tiene capacidad para esto y por lo tanto, lo más rápido que va la retirada de los hijos, que llamamos en Brasil de destituición, lo más rápido que vaya, mejor para el niño, porque seguramente va a ser adoptado, no tiene chance de estar con su familia de origen. Pero para que esta comprensión de lo mejor es que sea lo más rápido, un montón de derechos procesuales están ahí como que se pueden para atrás, son olvidados o ignorados en este proceso para una vez que se considera que el mejor interés del niño es efectivamente ser adoptado y no quedarse con su familia de origen. Bueno, sobre esto ya hablaron Claudia, Diana y Fernanda en la introducción, en la presentación de un dossier sobre el tema. Y en este texto que recomiendo también para comprender un poco de la escena, lo que se pasa en Brasil hoy, es que es también nombrar esto como una cuestión de gobernanza reproductiva, una cuestión que involucra tecnologías de gobierno, bueno, acá se presentan algunos casos similares a los encontrados en la investigación que presenté ahora y la que voy a presentar un poco, de manera un poco más profundizada hoy, pero que muestran que esto no es un tema puntual de São Paulo ni de la manera con que estamos lidiando con estas mujeres específicamente, ¿no? Pero es un proyecto de Estado, una tecnología, una forma con que el derecho y ¿no? Otras facetas del Estado están bueno, administrando estas mujeres que se consideran que no deberían ser madres, que no deberían reproducirse o que si tienen hijos, quién los debe criarlos y cómo, ¿no? Entonces, que también recomiendo este trabajo. Y mi presentación hoy está basada en este texto que está disponible online, eh, cuyo el título es la traducción directa acá de nuestra presentación hoy, pero también está disponible en la presentación para que puedan ver con un poco más de cuidado después, si es posible. Bueno, como ya también mencionó Marisela y le agradezco muchísimo, yo busqué ahí en mi tesis explorar los procesos judiciales y entrevistar profesionales sobre sus actuaciones cotidianas en estos procesos. Yo escuché, ya las había escuchado en 2017, 16, cuando hicimos la primera investigación, y algunas informaciones fueron muy fuertes para este camino hacia ellas en el doctorado. Un ejemplo fue una psicóloga que me dijo, bueno, yo también soy madre, a mí no me gustaría elegir, producir textos, relatorios, manifestaciones al juez para elegir quién puede o no ser madre. Una otra me dijo, en São Paulo también me dijo, bueno, hacemos todo el proceso, quitamos el hijo de la madre, el hijo está adoptado, está en otra situación, pero yo bajo acá, donde estamos trabajando, que era justamente en el centro de São Paulo, donde hay miles de personas que viven en situación de calle, en la ciudad de São Paulo, en el centro,
Y ella dijo, bueno, y yo veo la misma mujer que sigue ahí viviendo, ¿y qué hicimos por ella? No hicimos nada por ella. Entonces, este incómodo es también un dolor que viven ellas. Muchas tienen problemas de salud mental, se ponen enfermas, no quieren más trabajar con esto, porque sienten esta relación que yo pude profundizar en la tesis, una relación muy física, muy emocional con muchas de estas profesionales, claro que no todas, tienen una relación muy emocional con estos casos y una sensación de impotencia gigante y ven cómo el sistema opera y esto también una información de una de mis entrevistadas, ¿no? Con quien pude trabajar, que me dijo, bueno, el sistema te direcciona todo el tiempo para que separen las familias. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Bueno, ¿qué puedo hacer yo si yo veo una potencialidad en la madre o en la familia? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, en el resultado de una investigación que, bueno, se dio también mientras vivíamos la pandemia, yo tuve que hacer un campo muy enfocado en documentos y en encuestas online, pero el producto final yo pude encontrar un montón de informaciones interesantes y acá destaca un poco cómo la categoría cuidado existe ahí, ¿no? Cómo todo el tiempo se está manejando la idea de cuidado. Eh, y de quién están cuidando ellas? Es una pregunta que se hacen y que me hacían todo el tiempo, ¿no? Y el uso de la idea de cuidado, el cuidado a veces como el mejor interés del niño, el cuidado como adopción, el cuidado como sacar el hijo de una madre que no tiene capacidad de cuidado, el cuidado como esto, ¿no? Como observar a la madre y ver si tiene capacidad, si tiene condiciones de efectivamente ofrecer cuidado a, al hijo. El cuidado como muchas veces esta mujer no es capaz de cuidar de sí misma. Ella está en la calle, ella está usando drogas. ¿Cómo puede cuidar de un hijo? Estos son algunos de los términos que encontré sobre la idea de cuidado que fue ahí en esta escena donde yo fui a pensar un poco. Y lo que me parece interesante, bueno, hay un error acá en mis slides, pero esta pregunta entonces que de quién estamos cuidando atravesaba muchísimo los discursos de mis interlocutoras y estaban todo el tiempo se cuestionando y me parece interesante mencionar que ellas pensaban antes de empezar su trabajo con el Poder Judiciario que iban a cuidar de las familias, que iban a buscar derechos, que iban a buscar agregar condiciones de permanencia entre madres y hijos y cuando ellas empiezan el trabajo es que comprenden que la dinámica es otra. Tienen una oportunidad para hablar con la mujer o la familia, los procesos tienen que ser rápidos, hay presiones de los jueces, hay presiones del sistema, los niños, si es un niño adoptable, el proceso tiene que ir más rápido porque si no van a perder la oportunidad de adopción del niño. Entonces, que un montón de presiones y de cómo estas dinámicas operan fue como yo busqué etnografar en mi trabajo y que me parece interesante destacar acá. Y destaco también que mis procesos, los procesos judiciales que yo discutí en mi tesis y el que voy a presentar hoy, no involucran violencia ni abuso contra los niños. Estoy hablando específicamente de casos en que la familia no puede estar con los hijos por cuestiones como situación de calle, pobreza, y esto está descrito en los procesos judiciales, ¿no? Entonces, que no hay violencia, no hay abuso, abuso sexual, físico, nada de esto. Esto porque también, como ya mencioné, muchas veces el bebé recién nació y ya es enviado al juez, ¿no? Entonces, que no hubo riesgo, no hubo violencia, no hubo nada. Hubo un niño que nació de una mujer considerada incapaz desde el principio. Y bueno, y también a mencionar esto, muchas mujeres con cuestiones serias de salud mental, discapacidades, y que también un tema, ¿no? Que ya fue mencionado acá en los encuentros de AFIN sobre la discapacidad, y muchas mujeres con discapacidades perdieron sus hijos del Estado, y esto está terminantemente prohibido por la ley y las leyes internacionales sobre el tema, y todavía esto también pasa en Brasil con nombradas esto, ¿no? Por el mejor interés de los niños, la protección. Entonces, que esta idea de protección, cuidado, derechos de las madres
cómo esto todo está involucrado y me parece sumamente importante el papel del antropólogo de ver esto, nombrar esto y pensar colectivamente estas relaciones. Bueno, lo caso que yo presento hoy es este que está discutido en el texto, que es el caso principal de mi tesis, que es el caso de Marchini. Y bueno, ella es una mujer que me parece interesante mencionar esto. Es una mujer de cerca de 20 años, una mujer que el sistema comprende como una mujer que una mujer racializada, no una mujer negra de piel clara, lo que en Brasil también, como ya mencioné, hace con que los hijos sean más interesantes para el proceso de adopción. Ella tiene dos hijas que tienen menos de 5 años, entonces una vez más, situaciones que la vulnerabilizan para la situación del Estado para esta cuestión de la retirada de sus hijos. Y ella vive en São Paulo en una situación en que está en una relación marcada por violencia con su compañero. Ella tiene 10 años de relación con su compañero, así que desde los 12 están juntos. Él tiene 5 o 6 años más y entonces ella tenía más de 18 cuando empezaron la relación. Y se dice ahí la familia, hay informaciones en el proceso que se dicen que esta relación empezó a los 12 años, empezó también la violencia, el uso de drogas, y ahí la primera hija a los 14, una segunda hija de una otra pareja que no está en el caso ahí, y después la tercera hija cuando tenía más o menos 18 años, ¿no? Y bueno, ella vivía en una vivienda que está como en una área en São Paulo, una área pobre de São Paulo, donde está muchas viviendas en una misma área, que es su padre, sus tías y una pequeña casa de ella, que llamamos de barraco, ¿no? Que es una vivienda muy precaria, muy chica, con todas las cuestiones que involucran la pobreza, la miseria en que viven estas personas. Los niños, la situación que hizo con que los niños fueron retirados de su convivencia fue que Marchine se fue a un bar con su compañero, estaban rompiendo la relación, peleando mucho. Ella se fue a donde estaba él, en un bar, que es en la calle donde vivía ella, y dejó el bebé con 6 meses solo por unas horas. Y el bebé, entonces alguien llamó a la policía y la policía fue a ver y encontró, y esto está en el proceso, que encontró el bebé sucio, bueno, sucio, y la casa no estaba organizada. Y el bebé estaba solo. Esto es la motivación suficiente para que lleven el bebé. En este momento en que llega la policía, también llega Marchini y dijo, yo estoy acá en la calle, mi bebé no está solo, vivimos en una casa que está cercana de la casa de mi familia, entonces que no está efectivamente solo, pero este no es suficiente y llevan a la bebé, la hija que tenía 4 años no estaba ahí en el momento y cuando el juez notificado tiene la información de que hay una niña de 4 años, ahí también se envía una notificación a la escuela y también toman a la segunda hija de Marchini. En esta situación, el acogimiento de las niñas ocurre, Marchini se rompe la relación con su familia, responsabiliza a la familia, alguna tía, alguien por tener llamado a la policía, porque alguien no fue ahí como que a ayudar y esta situación. Martínez hace un cambio en su vida que voy a volver un poco más adelante, pero lo que quiero subrayar acá y discutir es quiénes son las personas que buscaron a estas hijas de Marchini en el proceso de acogimiento. ¿Quién las buscó y cómo y qué pasó en estas situaciones? Y qué fue la protección que fue dada, la posibilidad de estar con sus hijas que fue dada a esta familia. Entonces, que yo sigo acá, menciono también estas cosas que ya mencioné y no seguí acá con los slides, pero estos procesos
en Brasil que se llaman destitución del poder familiar, no usamos más patria potestad, usamos esta idea de poder familiar. Ellos están basados en el Código Civil, en el Estatuto de la Niñez y Adolescencia, el ECA, y bueno, se deben ocurrir específicamente cuando se castiga al hijo de manera desmesurada, abandono, actos, y ahí me parece muy interesante este tercero, ¿no? Actos contrarios a la moral y las buenas costumbres, esto sigue en la ley en Brasil, y incurrir en faltas previstas, estas son específicamente faltas que involucran violencia y entregar al hijo de forma irregular para la adopción. Hay que, este acá ya nos muestra un poco de dónde están los valores, ¿no? De la protección a la niñez en Brasil. La protección a la regularidad de la adopción está protegida acá también, porque el sistema está muy preocupado con que estas mujeres tampoco elijan a quiénes van a dar sus hijos, ¿no? El Estado es que debe elegir quién puede tenerlos, ¿no? Quién tiene la capacidad de tenerlos. Entonces, nuevamente, la idea de tecnología de gobierno, de gobernanza, de la reproducción de estas mujeres. Pero ahí vemos que el abandono y los actos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, están presentes, bueno, de una manera genérica en cualquier cosa, ¿no? Y esto hay un montón de expresiones que se puede ver en estos procesos como negligencia, riesgo, que demuestran lo mismo. La posibilidad del juez, del sistema en Brasil, de utilizar cualquier cosa contra las mujeres. En este caso, fue una mujer que sin red de apoyo no puede salir con su compañero. Está el papá también. El papá no es responsabilizado en ningún punto de la relación. La madre es mala porque dejó a la hija de 6 meses sola y no se habla sobre que no hay escuelas para niños chicos y todo esto en el proceso. Toda la responsabilidad es de Marchini. Entonces, que, como mencioné, esta idea de riesgo y negligencia llevan consigo muchas interpretaciones que están ahí como disponibles en estos procesos. Estos procesos también son muy selectivos. Lo- Todos los procesos tratan de familias que están en situación de vulnerabilidad social, que no tienen acceso a derechos. Estamos hablando de mujeres jóvenes, racializadas, madres solas, en situación de múltiples vulnerabilidades. Muchas de ellas crecieron en situaciones precarias en la calle, en acogimiento institucional, en situaciones de cuidado alternativo. Entonces, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de familias que tienen acceso a derechos y que eligen no ofertarlos a sus hijos, lo que me parece mucho más cercano a una idea de negligencia, ¿no? Yo tengo comida, pero no la doy a mis hijos. Yo tengo acceso a salud, pero no llevo a mi hijo al hospital, a donde sea. En este caso, las familias están en una situación de negligencia estatal, por así decir. Pero poco es dicho sobre esto en los procesos. Y una de las profesionales que investigué en mi tesis dijo justamente que había que elegir si trabajaba o si disputaba todo el tiempo con el juez a denunciar el hecho de que las familias no tenían acceso a derechos mínimos. Entonces, ¿cómo podría trabajar ella si no tenía condiciones de políticas para que protección a la familia, protección al hijo? Entonces, que esta idea de quién se está cuidando y cómo está presente todo el tiempo, porque a ellos es demandado que los profesionales mensuren, parametricen qué es el cuidado, el buen cuidado que las familias dan a sus hijos, pero poco se oferta en términos de mejorar este cuidado, el cuidado con las familias, con las mujeres. Y bueno, ahí me parece interesante también subrayar que estamos hablando, Claudia Fonseca tiene trabajo sobre esto desde los años 90. Andrea Cardarello, Anisi Favero, tenemos investigadoras que están hablando sobre esto. Interesante también mencionar, ¿no? Investigadoras mujeres que están investigando estos temas sobre la maternidad, sobre la protección a la maternidad, protección a las familias, ahí a casi 30 años y poco o nada que ha sido hecho sobre este tema en Brasil. No tenemos una política que se está como destacadamente buscando evitar esto. Lo que tenemos al revés es una política que comprende a la adopción como una manera efectiva de hacer resuelto este problema.
pero ahí para una otra charla, una otra oportunidad, pero que lo también ha discutido un montón a Claudia. Y también en Argentina, ¿no? Me parece interesante pensar esto, Carla Villalta, ahí también se está investigando las relaciones con los profesionales, entonces que hay una red, ¿no? En que estamos involucrados, nos preguntando sobre estas situaciones y estas dinámicas en que el Poder Judiciario elige quién puede o no ser madre y cómo y cuándo. Y lamentablemente la forma en que se abordan las familias y los motivos para la pérdida de hijos son similares a los observados en las décadas pasadas. Me parece con algunos pequeños cambios, ¿no? Madres solas, quizá un poco antes, hoy día, cuando aparece drogas en el sistema, ya se hay una tensión, no, no, se usa drogas, no puede estar con el bebé, pero ¿cuál droga? ¿Cuál sustancia? ¿No? Y mujeres de clase más media, con más plata, pueden usar drogas, pueden tomar alcohol. ¿Qué pueden ellas y no pueden las otras que son pobres? Entonces, estas dinámicas de moralidad involucrando la idea de drogas, de crack, de sustancias que se considera que ellas mujeres usan y que usan de manera a poner sus hijos en riesgo, cuando vemos los procesos no encontramos esto sustancialmente, comprobadamente, pero encontramos el discurso que envasa la retirada con base en esto. Muchas veces incluso en el histórico de haber usado drogas antes o de no ter hecho los exámenes cuando estaba embarazada. La idea de riesgo se va dibujando antes de la situación efectiva de que, que nació el bebé, justamente para, bueno, para hacerlo más rápido. Las medidas de protección en Brasil por el ECA, por nuestro estatuto, son muchísimas. Tenemos formas de garantizar derechos a los padres, orientación, apoyo, inscripción y asistencia obligatoria en la escuela, en políticas de apoyo a familia. Y ahí esto está en la orden que está prevista en la ley, ¿no? El acogimiento institucional y colocación en familia sustituta, que es el nombre que damos para la adopción, no es la primera alternativa, sino la última. Pero en estos casos, que pensábamos que no son los casos de mujeres en situación de calle, pero no, como Martínez no está en situación de calle, vemos que en muchas oportunidades, en muchas familias, este en verdad una de las primeras formas. Y si no es la primera forma, es como si las otras medidas de protección fueran como un teatro. Y muchos abogados públicos dicen esto todo el tiempo, ¿no? El juez ya sabe lo que va a hacer. Estamos acá tomando parte en algo que sabemos que no va a cambiar su decisión, su posición. Entonces, que si queremos proteger a los niños y las madres, este proceso no puede entrar en el sistema, en el engranaje judicial, o vamos a perder el niño. Entonces, esta es la sensación y algunas investigaciones hechas por los abogados públicos, que son los profesionales que hacen la defensa de estas familias, muestran a todo el tiempo cómo en estos casos ya se tiene la sensación que todo ya está decidido desde antes. Bueno, ahí me parece interesante destacar quiénes fueron las familias, las personas que buscaron entonces las hijas de Martín. La primera persona que se presentó fue su tío paterno, ¿no? Y que vivía ahí, ella no tiene madre presente, vive con quien la creó fue su padre y la familia paterna. Ahí cuando las crianzas fueron acogidas, las niñas fueron acogidas, apareció el tío. Bueno, me olvidé de mencionar esto, ¿no? El padre de las niñas no se opone a la retirada de las hijas. Y no es hecho. Un padre se puede decir, no, no quiero las hijas, sí, tomarlas al Estado, no hay problema. ¿Y cómo es posible esto en un sistema jurídico que prevé justamente que el padre tiene deber de pagar valores para la alimentación, deber de protección, pero en estos procesos esto está buenísimo, porque cuando no hay el papá, solo hay la mamá, es más rápido para hacerlo, ¿no? Que bueno, el papá no quiere, bueno, vamos, seguimos con la madre. Y también vemos esto hoy en Brasil, como muchas veces algunos jueces como que deniegan la presencia del padre o dicen que
quizá no es el padre, se supone el padre, para que hagan este movimiento, ¿no? Y este es el movimiento que el sistema hace por la familia paterna de Martínez. Viene su tío afirma que quiere estar con sus sobrinas, pero el tío recién tuvo una hija que tiene algunos meses y ahí el Poder Judiciario invita al tío que piense un poco mejor si efectivamente quiere estar con las hijas de Martínez, que eso va a sobrecargar su compañera, entonces que ya se supone que efectivamente el tío no lo va a ayudar, que va a ser la compañera del tío, y que ella ya tiene una niña muy chica y que esto va a ser pesado para ella, que Martínez no está bien, que quizá esto no le agrega tensiones en su familia, en su vida. Entonces que se presente el tío y tiene ganas de estar con las hijas y el Poder Judiciario le presenta un montón de problemas por los cuales quizá tiene que pensar un poco mejor. Bueno, claramente no vuelve, ¿no? No vuelve a buscarlas, a intentarlo una vez más. El abuelo de las niñas, el padre de Martínez, también viene. Una diferencia importante es que el tío es invitado por el sistema, pero el abuelo ni siquiera fuera considerado inicialmente, porque es viejo. Entonces que viene el abuelo viene sin ser invitado a venir, por así decir, y se presenta y dice, bueno, me crié mi hija así, me voy a criar mis nietas así, de manera compartida, en la casa que tenemos nosotros, que tiene otras casas de otras familias, y ahí que todo el momento, a un punto en que se presenta su decisión de tener sus nietas consigo, las profesionales le apuntan que quizás ya está muy grande, si tiene energía efectivamente para cuidar de las nietas, y les preguntan sobre si tiene condiciones financieras. Y él dice que, bueno, que va a hacer como hace la gente, ¿no? Que las cosas se van a llevar. Y las profesionales dicen, bueno, como su conclusión en su relatorio es que, bueno, manifiesta interés, pero no reúne condiciones materiales de estar con las nietas. Interesante también que el abuelo busca un abogado, una abogada se presenta en el proceso y el juez deniega su participación en el proceso porque considera que él no tiene interés en la causa. Entonces, de una manera técnica, las profesionales, de una manera judicial, el juez deniega la posibilidad que el abuelo esté con las nietas. Entonces, una familia posible para estas niñas, si no es Martini, si no es el tío, tampoco es el abuelo. Entonces, ¿quién sería? ¿Quién sería la familia adecuada para estas niñas? Importante decir que este caso fue durante 4 años fue decidido, ¿no? Entonces, que en 4 años Marchini cambió de vida un montón. Se puede ver esto. Y me parece interesante también mencionar que Marchini, cuando tuvo la tercera hija, que solo dos sabemos dónde están, ¿no? Que son las dos que están acá en este caso, pero ya hizo una esterilización por voluntad, así que Marchini tiene 22 años y no puede más tener hijos. Entonces, otra cuestión que me parece que agrega un poco de perversidad en esta situación, ¿no? Porque Marchini perdió sus hijas, no las tiene consigo y nunca más va a verla por la ley de Brasil, no tiene ni siquiera derecho de saber si están vivas, si están bien, si viven en Brasil, no tiene derecho a ningún tipo de información o nada. Las niñas pueden, sí, cuando tengan 18 años, buscarlo, pero el contrario es imposible. Y bueno, Marchini cambió de casa, cambió de ciudad, efectivamente cortó el uso de drogas, esto es reconocido por las profesionales, dejó de consumirlas, buscó una otra pareja, está en un trabajo formal, está trabajando en un supermercado y cuando está en una nueva situación en que se está entrevistando para ver si tiene condiciones de cuidado, un montón de cosas son dichas. Por ejemplo, que se cambió de pareja 2 veces, entonces que claramente no tiene la maturidad que se espera de una madre, que trabaja en un supermercado y que por lo tanto los horarios en que entra y sale no son adecuados para buscar las hijas de la escuela,
si no tiene redes de apoyo, con quién va a dejar los niños. Un montón de preguntas que uno no se hace a las madres en general y dos, son cuestiones de acceso a derecho y no necesariamente de la capacidad materna, ¿no? De Marchini. ¿Qué tiene ella a ofrecer a estas hijas? Y bueno, Marchini hizo todo este cambio en su vida y no pudo estar con las niñas. Al final, después de 2 años que están acogidas las niñas, también interesante, ¿no? Por una cuestión de procesual en Brasil, si el juez cree que la madre no va a cambiar su situación, ya puede poner antes del final del proceso de pérdida de la patria potestad, ya puede comenzar la relación entre los niños y una nueva familia para la adopción. Entonces, que estas niñas, por un error ahí en los textos, en los procesos, ya es posible comprender que no es que Martín es insuficiente, ¿no? Hay una frase que se dice, ¿cómo se va a explicar? En un punto, las profesionales dicen, bueno, Martínez cambió un montón y apareció la abuela, la madre de Martínez y su hermano, aparecen ahí después de 2 años, tienen la vida organizada, quieren estar con las niñas y la equipe dice, bueno, este sí son personas que quizás pueden estar con los hijos y Marchini quizás se puede aproximar una vez más a las niñas, pero ¿cómo se va a explicar a las niñas el cambio en su condición de vida ahora? Bueno, entonces que no están en acogimiento una vez más, ya están con la familia sustituta. El propio sistema judicial hace imposible un cambio, un nuevo formato en esta familia, porque bueno, si ya decidió antes, ¿no? Y ningún juez quiere empezar esta disputa con las familias adoptantes y sacar un niño de una familia que se considera muy buena, perfecta, que tiene plata, que tiene condiciones, que paga escuelas privadas a las niñas, que tienen todo, como dicen todo el tiempo, para una familia que no tiene nada o casi nada, que es claramente una familia pobre como la de Martínez. Este cambio de clase social entre los adoptantes y las familias de origen, como ya discutió Claudia Fonseca en sus trabajos, es gigante en Brasil. Estamos hablando de una distancia gigante entre estas personas que adoptan y las que generan los hijos que son adoptados, ¿no? Entonces, ya llegando ahí al final de mi presentación, lo que yo pretendía mencionar es que no importa los cambios que hizo Martín en su vida, las personas que se presentaron, hay una idea ya decidida de quién el Poder Judicial va a definir que pueden o no ser familia. ¿Cuáles son las familias posibles para estos niños, para estas niñas en Brasil? Me parece muy interesante también destacar que los fiscales, al final ahí, en la sentencia final del proceso, dicen que, bueno, efectivamente la abuela y el tío materno y podrían sí estar con los niños, parecerían tener condiciones, aptitudes para esto, podrían parecer esto, pero llegaron muy tarde y por lo tanto esto sería uno. No se espera, las niñas necesitaban la familia antes, entonces que esto no fue suficiente. Y dos, esto sería una violación al sistema de adopción, porque la abuela tampoco conocía la bebé que fue acogida cuando tenía 6 meses. Entonces que no conoce a la nieta y por lo tanto sería como si fuera una adopción. Hay que esta comprensión de familia, de maternidad, no sé, bueno, espero que podamos un poco discutir esto ahí después con preguntas, pero esta comprensión y la fuerza con que el juez dice, está de acuerdo y copia esta información y pone en su sentencia cómo esto sería una violación al sistema de adopción, nos invita muchísimo a pensar un poco sobre cuáles son las familias posibles, cómo las figuras masculinas, como los hombres ahí son completamente considerados incapaces del cuidado y cómo las mujeres tienen que performar una determinada capacidad, tienen que performar un montón de cosas para que puedan efectivamente estar con sus hijas y hijos y muchas veces Marchini sería un case, ¿no? Ella cambió de vida. Después de 10 años de relación, cortó una relación de violencia, cortó las drogas, tiene un trabajo y ni siquiera así pudo estar con sus hijas. En este punto ahí, para el final, yo estoy
el texto que presento a ustedes, yo imaginé que podría ser una forma interesante de que se comprenda un poco la situación en Brasil. Y hoy en el postdoc estoy muy interesada en comprender, ay, perdón, está en portugués, ¿no? Después yo cambio para quien fue visitar después los slides, pero estoy interesada en comprender cómo este problema se está construyendo como un problema público en Brasil. Digo esto porque tenemos hoy día en Brasil 30.000 niños y niñas en situación de acogimiento en Brasil. Claramente ni todos van a ser, estén disponibles para adopción, pero tenemos un sistema grande con muchos acogimientos, con muchas adopciones y los abogados públicos, que son esas figuras que actúan en los casos en que la gente no puede pagar, que es el caso de la mayoría de estas personas, sino todas, no se habla sobre esto en la facultad de Derecho tampoco, ¿no? No son casos que se estudian, se aprenden en el cotidiano del trabajo los abogados públicos, pero lo que están haciendo, están muy decepcionados con los resultados judiciales. Pierden casi todo. Si se empieza un proceso como este y, bueno, la situación, si se lleva a una decisión de término de la patria potestad, no consiguen cambiar esta decisión con los jueces en otros grados, ¿no? Entonces, que están buscando otras formas de poner esta cuestión en el tema, ¿no? En la escena pública. Porque todavía lo que vemos es que empezamos este caso, empezamos a una presentación como esta, las primeras reacciones son, pero estas mujeres no son capaces. Se está romantizando las familias biológicas. Ellas no tienen condición. ¿Cómo vos quieres explicar a un niño que lo dejara con una familia que no tiene nada si hay un montón de familias que tienen condiciones que los quieren? ¿Cómo explicaría esto a ellos? Entonces, un montón de tensiones y de prejuicios y de moralidades que están en curso y que dificultan mucho esta cuestión, esta discusión en términos de violaciones, de moralidades y de dinámicas efectivamente institucionales, que es lo que me interesa acá. Entonces aquí estoy un poco ahora trabajando, escuchando defensores públicos, que son nuestros abogados públicos, que tienen organizado audiencias públicas, tienen trabajado con media, con, bueno, entrevistas, tienen hablado más abiertamente sobre sus casos. Bueno, tienen contratado investigaciones sobre qué pueden hacer, qué pueden cambiar, qué tienen hecho, si es posible ganar de alguna manera. Entonces, que tenemos sido invitadas y contratadas a investigar para ellos. Hay una reciente actuación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo pude estar allá con la Defensoría Pública de Río de Janeiro como expert en un caso para analizar una situación justamente de pérdida del poder familiar de una mujer que vivía en situación de calle con discapacidad, con problemas graves de salud mental, con un padre que quiso estar con la niña pero que no, y que la adopción fue una adopción internacional con todos los términos de una violación, de los trámites procesuales y que está profundamente envasada en esto que les presenté hoy. Y también tenemos otros actores, ¿no? Actuando en esta temática. Yo estoy en la red Antera, que es una red de investigación de parentalidad que ve esto. Tenemos también la red de GEMA, que es una red sobre maternidades violadas. Tenemos acá a Patricia, que está en esta red también, que investiga en esta red. Y que también Patricia, ella misma, es psicóloga y investiga estas temáticas relacionadas a la retirada de hijas y hijos de mujeres en situación de vulnerabilidad. Tenemos organizaciones de la sociedad civil que están haciendo muchos movimientos para ampliar la mirada y cambiar un poco la mirada sobre estos temas y constituyendo esto no como un trámite normal, natural, cotidiano del Estado, sino como una cuestión de gobernanza reproductiva, de justicia reproductiva y que tenemos que mirar. Y particularmente algo me tiene llamado muchísimo la atención que no teníamos en Brasil antes y que tenemos acá en España y en otros países, que son las asociaciones de personas adoptadas, ¿no? Que empiezan a hablar por sí mismas y decir que, bueno, no hagan esto en nuestro nombre, ¿no? No estamos de acuerdo con esto, con nuestras familias de origen, que nos quiten de nuestras familias y que lo digan que esto fue por nuestra protección. Eh,
al final ahí no voy a presentar, pero menciono que en este material que comparto con ustedes, yo agregué algunas actividades de difusión de conocimiento e incidencia con las cuales trabajé. Por ejemplo, un material de la Comisión Interamericana que ya ahí en 2021 ya mencionaba esta investigación de 2017 que les presenté y la situación de la retirada de hijos en Brasil. Tenemos un juego online sobre el tema que puedes acompañar la situación de una mujer en situación de calle, puedes elegir qué va a pasar y ahí inténtase un poco lo que hablamos tanto en antropología, ¿no? Que uno se ponga en el lugar del otro, ¿no? Que pueda ver con la mirada del otro. Y acá tenemos otras referencias, otros textos para que puedan ver. Organizamos audiencias públicas sobre los temas, tenemos ahí un montón de trabajos, talleres con profesionales para intentar, ¿no?, presentar la situación, comprender lo que pasaba. Y al final también yo puse este resumen del caso de Martínez que yo presenté en castellano, quizás para ayudar a la comprensión, porque imagino que tenemos cuestiones de traducción y de lenguaje acá. Y es esto, les agradezco muchísimo la asistencia, espero que tenga sido posible compartir un poco de mi trabajo, mi trayectoria ahí desde 2016 y este trabajo que estoy desarrollando ahora en el postdoc y lo que es esto, ¿no? Esta tensión que el Poder Judicial puede elegir y cuáles familias son posibles o no desde esta mirada, desde el proceso, las profesionales y la actuación con estos temas. Esto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jana. Decirte que te expresaste perfectamente en castellano, que se entendió todo muy bien, y que no te preocupes por eso. Bueno, por lo menos yo entendí todo y bueno, me pareció muy importante, muy importante tu trabajo y también muy interesante también la perspectiva, digamos, de tecnología de gobierno y las diferentes, bueno, los diferentes ejes de discriminación que fuiste nombrando, ¿no? Poco a poco, eh, en relación con este fenómeno, ¿no? Primero, bueno, voy a ver si alguien en la sala quisiera comentar algo o hacer alguna pregunta. Tenemos, bueno, tenemos un poquito más de media hora bueno, para conversar contigo, Jana. ¿Alguien del público quiere comentar algo? No sé, Diana, si quieres comentar también, porque tú has trabajado en el tema. Adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Yana, por esta presentación tan interesante y tan, bueno, tan densa en términos de detalles y de situaciones, ¿no? Es decir, porque es digamos, casi un extended case study, ¿no? Porque es un seguimiento de un caso en el largo periodo, ¿no? A mí me resonaba mucho esto que tú comentabas, bueno, aquellos primeros trabajos de Claudia cuando se descubrió, digamos, bueno, ella descubrió que niños que habían estado siendo criados en una red, digamos, más o menos difusa de familias, amigos, etcétera, etcétera, cómo en determinado momento el Estado brasilero decidió que todo niño que no estaba en una casa con un padre y una madre estaba en condiciones de ser adoptado, digamos, ¿no? O estaba, ¿no? Y en realidad no se tuvo en cuenta estas otras formas de crianza, de diferentes maneras de cuidados y demás, ¿no? Esto me resonaba también mucho, ¿no? Es decir, bueno, la chica fue a hablar con su pareja y el niño quedó solo un rato, pero ahí alrededor no se sabe si no iba a venir alguien en un rato a ver qué pasaba, etcétera, ¿no? Esta idea bueno, la pregunta en realidad va hacia si tú crees, ¿no? Que se ha ido enfatizando esta cosa que nosotros vemos también en España, digamos, ¿no? De estas demandas de intensividad, de cuidado materno a los niños y niñas, ¿no? Mm, digamos, para prevenir, bueno, formas de negligencia, que seguramente las habrá, no estoy diciendo que no haya familias negligentes, ¿no? Pero sí, digamos,
también pareciera que se han ido como incrementando estas demandas, ¿no? De presencia materna, de presencia, sobre todo materna, ¿no? Eh, ¿No? Es decir, antes parecía, ¿no? Que los niños y niñas, bueno, se criaban en muchos contextos, ¿no? En contextos de redes, en contextos de colegios, en contextos de amigos, en contextos de calle, en contextos de juego. Y ahora pareciera ser que si no hay una madre permanentemente mirando, bueno, está el niño descuidado, ¿no? ¿Tú crees que esto está pasando en Brasil o tú crees que en este caso prima más, bueno, esta cosa de la desigualdad, del estigma, de la clase, o si todo junto hace un paquete, ¿no? Y luego pensaba, y esto ya es un comentario, ¿no? En la esquina de mi casa en Barcelona hay una mujer, yo creo que de origen rumano, que hace años que está en la puerta de un supermercado sentada, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días, esperando que alguien le dé comida o lo que fuera. Yo creo que me parece que es gitana rumana o gitana, sobre todo me parece que es etnia gitana, ¿no? Y yo en estos años la he visto cantidad de veces embarazada, ¿no? Pero nunca he visto un niño o una niña, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención, ¿no? Porque casi que la mujer está embarazada, de pronto desaparece y vuelve sin embarazo y sin niño o niña, ¿no? Y la verdad es que tengo una gran inquietud por saber qué pasa, ¿no? Si es que estos niños y niñas les son retirados o si llevan a los niños y niñas a sus familias en origen para que les cuiden, en sus madres, sus padres, y no sé, en sus países de origen o en sus ciudades de origen, en otros contextos, o si, como alguna vez escuché en algún lugar, bueno, están haciendo parte de contratos de gestación por sustitución de arreglos personales, digamos, ¿no? Eh, Esto es solo para comentarlo, no tengo solución ni información acerca del tema, ¿no? Pero la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que ha tenido en algunos años 4 hijos que yo recuerde más o menos seguro, ¿no? Gracias, Yana. Marisela, ¿cómo hacemos? Yo contesto a Diana y después vamos a la próxima y... Sí, si quieres hacemos así, como somos poquitas, y así como para que no pierdas comentarios. Dale. Bueno, Diana, muchas gracias. Yo creo que esto es algo para pensarmos y pensarmos conjuntamente, ¿no? Claudia está mirando desde las familias y el Estado que quita los hijos, ¿no? Yo estoy desde el Estado viendo cómo están, bueno, el proceso es el mismo, ¿no? La circulación de crianza, de niños no es más posible porque el Estado considera que esto no es más, no se debe hacer, ¿no? Una identificación de cómo los niños deben ser criados, efectivamente. A mí me parece que esta idea de lo que se llama de intensive parenting, ¿no? O las escuelas de padres y madres y todo esto que vemos bueno, particularmente yo en Instagram y en las redes, ¿no? Toda la gente hablando de cómo se debe parecer mamá, gente cursadas sobre esto, ¿no? Todos nosotros criados sin cursos para los padres y madres, pero ahora no puedes tener un bebé sin leer estos libros, sin pasar por esto. A mí me parece que esto está muy presente, no pude profundizarlo porque no estuve con las juezas, ¿no? Pero esto me pareció muy presente siempre cuando yo estuve con juezas. Ellas decían mucho esto, ¿no? Yo no tengo tantos hijos porque no voy a poder ofrecer a ellos todo lo que considero que se debe ofrecer a un niño, ¿no? Un viaje a Disney, por ejemplo, ¿no? Escuelas privadas, un montón de cosas que se debe ofrecer a un niño obligatoriamente y que no voy a poder ofrecer si tengo más de dos, por ejemplo. Incluso, pero la presencia efectivamente me parece interesante pensarlo porque, bueno, las madres que trabajan 8 horas por día, los niños están en la escuela, ¿qué madre está todo el tiempo con sus hijos, no? En Brasil, las que están con sus hijos quizá en el cárcel y las que no tienen escuela para ponerlos. Entonces, que son las mujeres que no tienen derechos, que no tienen acceso a trabajo. Entonces, qué interesante pensar esto, ¿no? Cómo esto como que juega contra los derechos de las madres a todo tiempo, ¿no?
Porque si se quiere la presencia de la madre como una forma de protección, ¿cuáles son las políticas, las formas con que se está promoviendo esto? Ninguna. La forma de promoción es como que haga el cuidado con otra madre, la madre por sucesión, que no es obligada a no trabajar para estar con el niño. Ella también trabaja, muy probablemente. El niño muy probable va a tener o una neni, va a estar en la escuela, la madre no va a estar todo el tiempo junto. Entonces me parece que esto como que se presenta como una moralidad, un discurso que está ahí presente, pero cuando vemos en la práctica, a mí me parece que la cuestión de la pobreza se impone, porque se pone como, se escribe, no, no tiene cama, no tiene una cama apropiada, la casa solo tiene una pieza. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Es Ah, obligatorio para pero tener un hijo? eso es la idea, perdona Marisela que entró a la brava, ¿eh? Ahora es interesante, el otro día veía una foto en Instagram, supongo, que decía, para los que piensan que cuando estaba Franco estábamos mejor, ¿no? Entonces había una foto de una casa cueva en la zona de Andalucía, en Málaga creo que era, de una familia con 5 niños, una sola cama y un brasero donde estaban haciendo de comer, ¿no? Entonces, no quiero decir que esto fuese mejor, que eso fuese mejor, de ninguna manera, ¿no? Pero digo, los niños se criaban también, no sé cómo decirlo, Ujú, ¿no? Mal o bien se criaban, y cuando había escuela pública iban a la escuela, si era obligatorio, y es decir, evidentemente mejor que tengan mejores condiciones, pero de ahí a retirarles los hijos porque no tienen esas condiciones, hay un largo camino, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, la ujú, negligencia por la pobreza, bueno, tiene muchísimos matices, muchísimos grises, ¿no? Desde, bueno, mira, no lo puedo llevar a Disney, bueno, y aquí, so what, ujú, ¿no? Es decir, no sé, de ahí a retirarlo por negligencia, porque no tiene cama, o porque duerme en el suelo, o porque no sé qué, puede dormir en el suelo con su familia bien acogido y bien calentito, yo qué sé, digamos, ¿no? Y encima puede ser que haga calor y ni siquiera necesita estar calentito, no sé, digo, ¿no? Si yo creo que se han como jerarquizado una cantidad de cosas que, bueno, pareciera que en términos de esta intensividad o lo que necesita un niño, ¿no? Sí, y me parece que hay una expresión que utilizan todo el tiempo, Diana, cuando quieren contestar una presentación como esta, ¿no? Que es esta idea de que estamos, las investigaciones romantizan los vínculos biológicos, porque no es solo el vínculo biológico que necesita un niño o una niña. Entonces, que esto me parece algo interesante yo no lo hice todavía, pero algo interesante a buscar y a buscar comprender que me parece que puede estar ahí relacionado con esta idea, ¿no? Porque, ¿qué tendría la familia biológica que otras familias no podrían ofrecer? Y esta familia que tiene condiciones materiales, entonces que agregan más cosas, ¿no? Hay un proyecto de ley incluso que quiere cambiar la idea en Brasil se llama esto de convivencia familiar, ¿no? La protección a la convivencia familiar. Hay que quieren poner que la convivencia familiar no es necesariamente con la familia biológica. Este es el cambio que quieren hacer para hacer más rápido y que se ponga, bueno, más claro la idea de la adopción como hay que, me parece que la intensividad del cuidado está ahí, en escena, pero también está en escena algo que me parece un poco que es lo precioso que son los niños y los bebés, ¿no? La cuestión de la capacidad de embarazarse, el sistema de adopción que tiene un montón de familias que están interesadas en adoptar. A mí me parece muchas veces un poco bueno, en Brasil esto que estudian ustedes y acá en AFIN, ¿no? De las posibilidades de reproducción asistida están muy lejos de muchas familias por cuestiones financieras y todo esto. Entonces, la adopción todavía es la opción mayoritaria para personas que no pueden embarazarse y me parece que esto como que presiona un poco también este sistema y entonces que la preciosidad de los niños, ¿no? Todo el tiempo me parece, me hace acordar, imagino que acá también tenga sido muy conocido
hubo una serie, el libro, Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la, no sé, conto de Aya en portugués, ¿no? Que esto, ¿no? Que sacaban los hijos y esta escena, esto me parece muchísimo en muchos procesos. Tenemos procesos, los procesos en Brasil pueden tomar años. Tenemos procesos de retirada de hijos en Brasil que te toman 30 días, 2 meses. Decisión, algunos de mis procesos, decisión final 6 meses. Claro, porque ella perdió unos cuantos hijos. Entonces, que esto, y esto se involucra con el caso que presentas vos, ¿no? De esta escena ahí en Barcelona, ¿no? ¿Qué pasa si está entregando, si está llevando para la familia, si son embarazos? Como que la cuestión, muchas veces nos planteamos esto, ¿no? ¿Dónde está el hijo? Y no necesariamente qué puede hacer para que esta mujer no esté en esta condición, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Miramos muchísimo al hijo, a los bebés y no necesariamente a las madres y a las mujeres. Bueno, no sé, Tenemos Maricela, otra, vamos a las sí, otras. tenemos otra mano levantada. Ayar, no sé si te puedes poner la cámara para hablar o es Hola, imposible. hola, ¿se me escucha? Sí, Perdón, es que estoy bastante enferma, por eso no he podido poner la cámara, lo siento. Am, Muchísimas gracias, Jana, por la presentación, muy interesante. Yo estoy llevando mi doctorado, primer año de doctorado con Marisela y también estoy investigando las quitas de custodia en familias migrantes aquí en Cataluña y me parecen los paralelismos muy interesantes en cuanto bueno, a cómo se valoran los casos y la rapidez con la que se resuelven, digamos, desde un punto de vista más clasista. Sí que es verdad que te quería preguntar si más allá del factor pobreza, si ha podido ver y contrastar que hay otros factores que entran en cuestión más allá de eso. Porque yo estoy investigando más desde el tema racial eh, y, y a pesar de que a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá y en otros lados, ya se habla de que hay bueno, hay separaciones más en familias que son pobres o que viven en las periferias, porque bueno, hay un sesgo muy grande en el juicio. Entonces, primero te quería preguntar esto, si ha encontrado otros factores. Por otro lado, me ha parecido interesante que en este caso en Brasil el proceso es judicial y eso quiere decir que ha podido ver y contrastar de primera mano cómo son los casos, porque entiendo que son públicos y que deberían ser así, al menos en la defensa y también digamos, en las pruebas contundentes que hay que presentar para la retirada del niño o la niña. En este caso, en el Estado español, como muchos otros estados europeos, este enjuiciamiento es administrativo y eso hace que no haya ninguna información clara ni transparente de cuáles son los motivos finales que puede haber detrás de una retirada y muchas veces se justifica pues detrás de una protección también del niño. Eh, Esto hace, también te quería preguntar cómo percibían los profesionales en este caso tu intervención, sobre todo porque has dicho anteriormente que has estado trabajando como consultora ante algunos casos. Es interesante porque en este caso no se te percibe como persona que critica el proceso judicial, sino como persona consultora. Y me parece interesante que no se te haya tomado así, porque justamente yo creo que en el Estado español las personas que hablan de infancia desde una perspectiva crítica, pues la verdad que tienen las puertas bastante cerradas porque es un sistema que está bastante cerrado, porque es administrativo, justamente, bueno, hay mucha crítica también de fuera. Y eso, muchas gracias. gracias Ayar. Jana, Ayal, muchas gracias por tu asistencia, tus preguntas. Bueno, bueno, factores de pobreza es una manera cabe un montón de cosas ahí, ¿no?
Me parece que en la base tenemos las mujeres en situación de calle. En Brasil tenemos, esto es un número un número grande, no sé cómo es acá en España, pero allá estamos hablando de como, eh, no sé, son más de 100.000 personas. No sabemos exactamente cuántas son, pero son muchas. Y mujeres son unos 20%. Pero mismo en esta, entonces que solo estas mujeres y en el sistema como que cuenta muy mal quiénes son. Una mujer que entra en el hospital y pierde su hijo, no se pone perdió su hijo porque está en situación de calle, ¿no? Se pone negligencia, riesgo, drogas. Entonces que es muy difícil. Los datos que tengo no son datos generales. Yo participé como investigadora en una investigación que lo hizo el propio Consejo Nacional de Justicia sobre estos datos porque no los tienen. Y cuando abrimos ahí los datos, no es posible contar exactamente, por ejemplo, cuántos hijos una misma mujer perdió. Entonces, que después lo agrego ahí a este link que compartí con ustedes de esta investigación también, pero me parece muy interesante pensar que tampoco el Estado brasileño comprende muy bien lo que está pasando y todo está ahí en este término de negligencia y riesgo. Entonces, que los datos oficiales te van a decir esto. Los datos empíricos que tengo ahí con las investigadoras que están más a más se organizando y compartiendo sus investigaciones es que tenemos también cuestiones de raza, por supuesto. Entonces, las mujeres pobres en Brasil son mujeres que no son blancas o no son líderes así por el sistema, ¿no? Son mujeres pardas o pretas, que decimos que son negras, todas negras, ¿no? Pardas y pretas. Tenemos también específicamente mujeres que usan drogas. Y por droga, gente, cualquier cosa. Si pone ahí que usó droga en su vida, si estamos hablando de marihuana, si estamos hablando de crack, cocaína, no sé, cualquier uso de droga, alcohol, uso de droga es una rotulación muy fuerte para esta mujer. Mujeres que son madres solas y de más de un hijo, entonces que ya tiene un hijo o ya perdió un hijo. Una lógica de incidencia en estos procesos las observé muchísimo. Entonces ya tuvo otros hijos que no los cuida y por lo tanto, entonces una reincidencia que se está creando ahí en los propios sistemas, ¿no? Ya tuvo otros hijos, tiene otros hijos que los cría la abuela y la abuela no quiere otros hijos, por ejemplo, y no quiere criar a otros nietos. No tiene, y a veces no quiere, a veces se presenta, pero muchas veces no tiene condiciones. Y ahí tampoco se ofrece una política de, bueno, lo que falta no es deseo, ¿no? Pero cuesta crear un hijo, ¿no? Y en Brasil que no tenés todas las políticas de escuela, salud, no tenés esto. Entonces, bueno, entonces que eh, la, tengo encontrado también el hecho de que cuando la mujer está en una situación de violencia doméstica, una violencia familiar en su pareja, esto también he visto como una imposibilidad de cuidado, protección con sus hijos. Entonces, que a ver que son muchos elementos que se puede, en pobreza, negligencia y riesgo, cuando vas a los procesos, hay un montón de camadas que podemos observar. Las mujeres migrantes en Brasil, yo tengo escuchado una u otra cosa, creo que tenemos que nos profundizar un poco más sobre esto, pero hay una preocupación, ¿no? Un miedo de crianzas internacionales de algunos grupos, ¿no? Yo tengo escuchado mucho de crianzas venezolanas que están en las fronteras, que están entrando por las fronteras de Brasil, que sí hay casos de retirada de hijos. Las crianzas indígenas en Brasil lo escucho todo el tiempo y tenemos un montón de trabajos que muestran esto. Entonces, que para pensarnos. Yo escribí en la tesis, pero tengo un artículo específico sobre esto de la publicidad, Ayar, porque esto es tremendo. Son procesos secretos, pero secretísimos. Yo los tengo porque tengo una relación próxima con jueces y abogados públicos que me dieron los procesos y yo los analicé, pero están bajo anonimato, no puedo divulgarlos, no puedo hacer nada, sino estudiarlos, no puedo hacer nada con ellos, denunciar, no hay nada. Bueno, son procesos cerrados que solo quien estuvo ahí, quien los vivió y yo que los viví, conozco. Entonces, este es un problema porque incluso no podemos contabilizar
cuántos hijos un mismo juez sacó ahí de las mujeres por el uso de drogas, por ejemplo. Entonces, que esto es una cuestión también para esta incidencia que muchos grupos tienen hecho y que yo también tomo parte, ¿no? No tenemos cómo estudiar estos casos de una manera general porque no tenemos acceso. Muchos de los profesionales quieren investigar los casos con que trabajan las psicólogas y trabajadoras sociales que trabajan en el judiciario. Muchas veces piden autorización y no la tienen. Entonces, que no hay un interés que esto esté cerrado. Y esto es muy problemático a mí me parece, ¿no? No que la transparencia sea una forma de hacer todo resuelto, pero precisamos pensar un poco sobre esto, ¿no? Y cómo vamos a trabajar con esto, cómo vamos a investigar, a contabilizar, si no tenemos acceso a los datos de manera efectiva. Bueno, la protección y yo después te envío, muy interesante que la profesional, la trabajadora social dijo que esto se llama el secreto judicial en Brasil, ¿no? Se dice que el secreto judicial se presta a proteger el propio judiciario, ¿no? Y no a proteger a la gente, porque la gente tiene su vida expuesta, ¿no? Como que se habla de cuántos hijos tuvo, qué hizo, muchas veces de manera muy, muy fuerte, ¿no? Trabaja como trabajadora sexual y no sé qué, cosas que son muy fuertes, incluso cuando el niño quizá una vez venga ahí más grande a ver lo que se dice sobre su mamá, ¿no? No se hay un tratamiento muchas veces ni respetuoso en relación a estas personas, pero no se está protegiendo el niño o la familia. La sensación que tiene ella es que se está protegiendo lo que la burocracia está haciendo, ¿no? Y esto de los procesos administrativos también pasa en Brasil, por ejemplo, en São Paulo, y ahí esto, ¿no? La ley es federal, es de Brasil, pero cada departamento y cada juez no debería ser así, pero pasa que las considera de maneras diferentes. Entonces, en São Paulo, en algunas ciudades, los jueces consideran que los procesos de acogimiento de niños son procesos administrativos y por lo tanto no debe haber la presencia de abogados. Mire qué interesante esto. Y ahí no pueden hacer la defensa de las familias. En Minas Gerais, que es otro departamento, sí se considera que puede tener los abogados y están ahí presentes y pueden actuar antes que se empiece el sistema, un proceso formal de pérdida de la patria potestad. Entonces son cosas que están bajo una tensión grande ahí. Y finalmente por el tema de consultora, bueno, tengo actuado como investigadora para el Estado muchas veces produciendo datos sobre esto y bueno, y produciendo datos que muestran que tenemos un problema, pero lo que el poder público hace con esto, ahí son otros tramos, ¿no? Mi trabajo con la Comisión Interamericana fue por el lado de los abogados públicos, defensores públicos en Río, que están justamente buscando la condenación del Estado brasileño por este caso. Entonces, interesante pensar esto y lo que me invitaron fue para un poco sinalizar que tenemos un problema que no era puntual, específico de este caso, sino de una cuestión más general que tiene muchos casos, una forma de actuación del Estado brasileño, que es lo que también les presento acá hoy, ¿no? No es una forma, no es que pasó esto con esta familia y que esto fue un caso puntual, sino que es una forma de trabajo del Estado y que muchas veces no se llega a conocer lo que efectivamente se pasa en estos casos, mismo porque son procesos que son secretos, gente extremadamente vulnerabilizada, que no tiene como también denunciar estas violaciones, que comprende que la acción del Estado a veces ni comprende esto como una violación, efectivamente, ¿no? Con un movimiento social, no tenemos esto todavía, ¿no? Una organización de estas madres. Esperamos que tengamos un día como estudia también sobre la gestera en Argentina, sobre la apropiación de niños por el Estado en Argentina, ¿no? Entonces, que el caso argentino nos ayuda mucho a pensar esto y pensar otras formas, ¿no? De observar esta situación en Brasil. Gracias, Jana. Tenemos por ahí una mano de Marcin. También recordarles a las personas que antes de irse, Zenaida ha puesto
el formulario para la valoración de la sesión, que son cosas importantes para luego poder seguir haciendo este tipo de actividades en el grupo. Entonces, si alguien se tiene que ir, por favor, que haga la encuestita. Y Marcin, adelante. Hola, muchas gracias, Jana. Muy, muy interesante. Y de hecho, ya has contestado un poco a la pregunta que yo tenía, porque quería saber si ves algunas posibilidades de cambio y qué se podría hacer, qué se está haciendo con esta situación que parece de injusticia, ¿no? Y sí que has dado justo ahora el ejemplo, ¿no? De este trabajo legal que posiblemente puede cambiar alguna cosa porque, claro, la pregunta es cómo distinguir entre la pobreza o lo que es la pobreza, luego las ideas normativas sobre cómo deberían ser las madres, en este caso los padres también, y luego la verdadera negligencia, ¿no? Lo que decíamos desde el comentario de Diana desde el principio, ¿no? Porque evidentemente se solapan estas cosas y creo que no es solo un problema en Brasil, porque también he oído unas investigaciones de Escandinavia, por ejemplo, donde está pasando un poco lo mismo en el sistema de adopción, ¿no? Que también es muy normativo sobre cómo deberían ser los padres y las madres. Claro, entonces una gran pregunta. Ya la has contestado un poco, no sé si hay algo por añadir. Y también tenía curiosidad si se habla con las madres de nunca o no, porque parece, has analizado un poco su situación, ¿no? Y su trayectoria de la madre de la que hablabas, pero parece que no tienen como mucha voz, no sé. ¿Cómo es eso? Gracias. Jana, antes de que conteste, voy a aprovechar que soy la moderadora para hacerte una mini pregunta. No, porque estoy pensando todo el rato en esta forma de gobernanza y tecnología y también de estudios anteriores que he leído sobre Brasil, si lo has relacionado alguna vez con el proceso, digamos, de blanqueamiento civilizatorio, ¿no? En términos de formas de hacer, ¿no? Que también lo decía Diana antes, ¿no? De formas de familia que son las buenas, ¿no? Las de la modernidad, ¿no? Madre, padre e hijos, no familia extendida, por ejemplo. Y blanqueamiento lo pongo entre comillas, porque no necesariamente es un blanqueamiento, digamos, físico, pero un blanqueamiento civilizatorio de estas poblaciones, ¿no? A partir de lo que dice que es que una cuestión sistemática del Estado. Eso. Gracias. Bueno, les agradezco, Marcín y Marisela. Creo que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, en términos de cambio, Marcín, y de, bueno, esto me encantaría, pero no, en mi tesis yo al final propongo algo que va a ser resuelto todo. Pero me parece que el camino y que los indican los abogados públicos son mirar los casos que no llegan al judiciario, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Son los casos en que las agencias públicas que están involucradas en el tema lograron ofrecer a la mujer o a su familia oportunidades políticas para que pudieran estar con sus hijos. Y existen estas políticas muchas veces, algunas llegan a conseguirlas, ¿no? Y muchas veces como esto también, pero esto llega desde un punto de superación personal también gigante, ¿no? La abuela que viene de no sé dónde, entonces es que algo como, no es algo sencillo, ¿no? Como si tienes esa política, puedes venir, a las 8 te atendemos, no, te pone 10 horas en una cola, entonces que es como algo que bueno, un esfuerzo que no nos ha demandado nunca para lograr una política pública, para lograr algo, y esto es lo que ofrecemos a ellos, ¿no? El mínimo del mínimo y que tienen que superar todo y performar una maternidad, una posición de familia y todo esto que es como sobrenatural, ¿no? Y muchas veces cuando lo hacen, en mi parámetro Marchini lo hizo, ¿no? Cambió toda su vida, muchas veces esto no es suficiente. Entonces, que me parece que el mejor sería
buscar y trabajar estos casos antes que lleguen al Poder Judiciario, porque me parece que ahí también está esta diferenciación entre lo que es negligencia y lo que no es, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, todos nosotros cuando vemos una violencia física, un abuso sexual contra un niño o una niña, bueno, esto está más claro, ¿no? No sabes lo que es, pero una madre que no hizo los exámenes en el hospital y que vive en situación de calle, bueno, ella está en una situación que no es que está haciendo una violencia contra el niño, ¿no? Ella sabe que se va al hospital a hacer el examen, la van a buscar su nombre, dónde vive y después vienen a buscar el hijo en 9 meses. Entonces, no quiere hacer esto. Efectivamente, se está buscando incluso una protección. Ahí que son dificultades que tenemos que me parecen muy importantes de pensar, que es una política que está voltada a la protección de esta ligación, de este vínculo. También porque tenemos en algunos casos, en las investigaciones que mencioné, se puede ver que muchas veces los jueces, ellos como que determinan que los equipos avisen al juez que nació un hijo de una mujer en esta situación, por ejemplo. Entonces, que el judiciario no es que está parado ahí esperando los casos, está muchas veces activamente buscando estos casos, diciendo al hospital que hay que avisar, a los servicios que hay que avisar. Hay leyes en algunas ciudades diciendo esto, ¿no? Hay que avisar al juez para justamente ampliar esta actuación y no restringirla y potencializar la protección. Entonces, que el cambio tenía que estar ahí también, ¿no? ¿En dónde estamos enfocados en la política? ¿Es la política de adopción y el judiciario? ¿O es en la protección de la familia, en reducción de la desigualdad, ampliación de escuelas, ampliación? Bueno, si la casa es mala, pero el niño tiene escuela de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y ya sale con la cena hecha a las 5 y lleva comida a su casa, bueno, resolvemos mitad de los problemas que les quitan los hijos ahí de los procesos que ellos analizan. Pero queremos esto como sociedad o queremos esta adopción y esta idea de blanqueamiento ahí viene, ¿no, Marisela? Como quizá tenemos que, yo no pensaría en el blanqueamiento en términos de raza también porque los niños blancos y de piel más clara son los que se quiere más, ¿no? Los niños de piel más oscura se quedan en los acogimientos y muchas veces hasta los 18 años y ahí tenemos otro problema, ¿no? No tenemos políticas de salida del cuidado alternativo, muchos se van a las calles, justamente o vuelven a estas familias que se consideraron incapaces para su cuidado. Ahí, pero sin vínculo, lejos, ¿y qué va a pasar? Y no hay acompañamiento, no hay nada, así como no hay acompañamiento en la adopción, ¿no? Y ahí está Gisele Assis acá, que está en la Asociación de Personas Adoptivas de Brasil, que tienen postulado cosas como estas, ¿no? Como qué acompañamiento. Bueno, me sacaron de mi familia de origen, pero ¿qué me dieron? Bueno, me dieron otra familia, pero con todos los problemas que tienen, ¿no? Y muchas veces con violencias en relación a esto, discriminación en la familia, un montón de cosas que vienen. Entonces, que este blanqueamiento me parece que y en la tecnología de gobierno tiene que ver mucho con quiénes pueden ser madres o no, pero cuáles hijos queremos o no, porque no es que queremos todos. Y la discusión de la adopción internacional en Brasil me parece interesante en este sentido, porque hay un trabajo de los años 2000 que hablaba mucho sobre esto, cómo muchos niños no eran interesantes para el público de adopción nacional en Brasil y por esto la adopción internacional tan fuerte, ¿no? ¿Y quiénes eran? Eran los niños negros, los niños con problemas de salud, los más grandes ahí con 8 años, ¿no? Bueno, son niños, ¿no? Pero entonces que esto hay que pensarlo bien porque estamos eligiendo a los niños y la gente está entrando en el sistema de adopción en una cola buscando bebés que todavía no nacieron de personas que todavía no. Entonces, ¿qué es esto en cuanto a un mercado también, ¿no? Esto yo pienso un montón en términos también de este cambio de mentalidad mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente quiera adoptar niños que no existen? Y ahí hay una lógica de mercado en estos procesos, ¿no? Ay, bueno, nació uno que quiere a alguien, entonces voy. Un caso muy conocido ahora en Brasil de una jueza que la niña tenía 11 años, estaba embarazada, tiene derecho a aborto legal en Brasil y
un proceso, una audiencia que es secreta también, pero la publicizaron, en que la jueza dice a la niña, ya estaba con 20 y cuantas semanas, pero con niños sí se podría hacer el aborto, pero ella dice, banca un poco más esta gestación para hacer feliz una familia que quiere mucho un bebé por adopción. En vídeo, comparto si quieren ver esto. Esta es la fuerza de la idea de adopción, del derecho de una niña que tenía 11 años y estaba embarazada. Entonces, esta tensión está presente ahí todo el tiempo y me parece muy interesante conectar estas cuestiones, ¿no? El aborto, la niñez. Muchas de estas mujeres son mujeres con a veces 16, 17 años. Marcini tiene 22, ya tiene 3 hijas, ya tenía 3 hijas. Y sí, Marcin también ya vi, yo leí un montón de cosas de Canadá también, que tiene una carga histórica de retirada de hijos, de autóctones allá, trabajadoras sociales con la misma mentalidad. Australia, escuché mucho sobre un pasado, ¿no? Y ahora un cambio en la reglamentación. Tengo hablado mucho con Irene también y las cosas que habla ella sobre en Chile parece que son psicólogas y trabajadoras sociales que yo entrevisté muy próximo. Muchas mentalidades muy raras, muy interesantes sobre cómo tratar estos temas, cómo mejorar la vida de los niños por el medio de la adopción y todo esto. Y bueno, Diana, hablé aquí un montón, discúlpame. Adelante. Una cosita más, Marisela, no, estaba pensando en lo que dijo Ajar, ¿no? Esto que comentaba ella, ¿no? En Brasil, quienes toman estas decisiones son jueces o en el judiciario, como tú dices, Jana, ¿no? Jana, pero en España, en Cataluña, que es lo que yo conozco, esto está en manos de funcionarios psicotécnicos, que en general son trabajadores o trabajadoras sociales, digamos, ¿no? Y el problema, y esto hablo de cuando trabajaba yo en adopción, que hace mucho tiempo que no paso por aquí, ¿no? Pero nunca pudimos saber cuáles eran los criterios, porque a lo que se apela es al superior interés del menor que cada funcionario o funcionaria llena desde su criterio. Y su criterio a veces es su propia moral personal o su propia ética personal. Esto que decía Ajar, ¿no? Dice, nunca está explícito que por qué estas cosas suceden. No, nunca está explícito. El superior interés del menor indica que hay que retirar porque hay negligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay. Es decir, yo me he cansado de buscar, incluso en la legislación española, qué se entiende por superior interés del menor, porque es de un subjetivo esto y de un, ¿no? De un muy, muy grande, ¿no? Y muy, muy, muy personal, ¿no? Y luego no hay manera de ofrecer, es decir, en el caso español, que no sé cuál es el brasilero, ¿no? Pero en el caso español, donde esto funciona por el lado del funcionariado, es decir, una persona es funcionaria y es funcionaria para toda su vida, sin más, no hay manera de hacer formación, actualización, etcétera, en relación con estas cuestiones. Es decir, que puede haber gente de 65 años tomando decisiones en función de esto, en relación con lo que estudió cuando tenía 25, en plena dictadura franquista, para decirlo rápido, ¿no? Con lo que esto puede significar en términos de moral familiar, negligencias familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay nada que obligue a una formación y a una actualización y a una explicitación de estas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo que la primera becaria que tuve en el año 2007 sobre esto, que trabajaba, era una trabajadora social que después hizo antropología, ella me decía, mira Diana, dice, yo como becaria en prácticas de trabajo social tenía que tomar estas decisiones en los hospitales, ¿no? O sea que es como muy, ¿no? Y luego este criterio de pobreza a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque estamos asistiendo a lo que consideran bienestar gente como Trump, Elon Musk y toda esta gente, ¿no? Pero si es así, a todos nos quitarían los hijos. Porque es evidente que, ¿no? A mí, esto de me vendrían a quitar mis hijos porque evidentemente no van en jet privado ni irán en su vida, digamos, ¿no? Y estos criterios son siempre criterios muy subjetivos, ¿no? Y muy personales y muy contextuales y muy de clase, ¿no? Lo cual es realmente muy preocupante, ¿no? Esta especie de opacidad que está detrás de todas estas decisiones, ¿no?
como tú dices, que vaya a parir la niña de 10 años, aunque sea una violación y tenga derecho al aborto, porque así hace feliz a una familia, ¿no? Y si es medio blanquita, mejor, ¿no? O sea, es un escándalo esto, ¿no? Y la otra cosa, Yana, y no te pregunto más, es, tú hablaste de 30.000 niños y niñas bajo alguna forma de protección del Estado. Si yo pienso en los que hay en España, no son muchos, considerando la población de Brasil. Porque en España yo creo que hay 12.000 o 13.000 y somos 49 millones de habitantes. Y Brasil son ciento y pico, ¿no? O sea, quiero decir, no parece haber tantas proporcionalmente si se tienen en cuenta estas condiciones de clase, ¿no? De recursos socioeconómicos o de estigmatización de raza, en fin, ¿no? Quiere decir que en España están retirando muchos niños más que allí, proporcionalmente, digo, proporcionalmente, ¿eh? O sea, esto sería interesante mirárnoslo, pero nada, lo dejo como pregunta. Muchísimas gracias, Yana, y perdona que haya seguido acá interviniendo. Y tú también, No, Marisela. mujer, no, es que el tema tiene tantas aristas y tantas cosas y que da para mucho. Pero bueno, si quieres, contesta y bueno, ya puedes ir haciendo el cierre. eh, pero bueno, que es muy interesante todo tu trabajo. Dale, dale. No, gracias. Ahí me encanta también esto, ¿no? Porque ahí tomamos un montón de notas y volvemos ahí llenos de ideas también. Diana, me parece que soy como cirúrgica, es perfecto esto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? También no sabemos cuáles son los criterios. Y es muy como establecemos esto, ¿no? Bueno, lo que tienen en común, ¿no? Familias pobres, familias esto, pero un abogado público me dijo una vez que sabes muy bien por qué el niño entra en el sistema. Por ejemplo, Marchini lo dejó solo a la niña en la casa y se fue, pero no sabes por qué no se va. Cómo quitarla después, porque ahí empieza, hablas con la mamá y ahí la mamá dice que ya utilizó drogas cuando era más joven y ahí empieza una situación de un montón de otras motivaciones. Ahí, vino a visitar pero no jugó con el niño, entonces que no tiene vínculo con el niño. Cosas así, el bebé no lloró, entonces que está bien adaptado en el sistema de acogida y quizás se adapta bien a una familia sustituta. No está bien, sí, no está bien vinculado con su madre biológica. Quiere decir que algo pasa, ¿no? La madre es dudosa, ¿no? Sí, claro, porque no lloró el nene. Ahí que en mi tesis intenté como que apuntar, le preguntaba a los profesionales, bueno, ¿cómo sabes? ¿Qué aparece? ¿Qué es esto? Hablaron mucho del vínculo, esta idea de vínculo que los jueces como que importaron de la psicología y él era psicólogo y decía, bueno, nos enseñamos nosotros a ellos y ahora ellos usan vínculo como quieren y lo que quieren, de la manera en que quieren y están basando sus decisiones en la idea de vínculo sin explicar, sin operacionalizar, sin conocer teóricamente qué es la idea de vínculo. Entonces, este de los criterios es muy interesante para pensarnos que no encontramos los criterios, pero cuando preguntamos a los profesionales, los jueces y los profesionales saben muy bien por qué están quitando los hijos de las mujeres, ¿no? Entonces ellos saben lo que es la conformación ahí que permite esto y muchas presiones también, ¿no? Algunas de las profesionales decían, no, yo fui a hacer una visita en el hogar de la familia y allá encontré a una abuela. Me fui a conversar con una tía porque hacen esto, ¿no? Van a las casas muchas veces. Fui a hablar con la tía que me pareció que no, pero había una abuela ahí que no se habían mencionado antes, que me pareció que sí podría estar con las nietas. Volví en el proceso y puse que la tía no, pero la abuela sí, y ahí el juez vino como, ¿qué es esta abuela? No puede llamar a toda la familia, es como uno y ta, si no puede, sacarlo de la familia. Entonces, creo que tenemos y esto de los 30.000, Diana, esto me parece interesante pensarlo en comparación, ¿no? Con España, en otros países, Bueno, yo pero también, lo he dicho a los gritos en algunos congresos y en algunos con políticos importantes presentes, ¿no? Es decir, en el caso en España es que los niños y niñas que van a alguna forma de protección del Estado
van a empresas que si uno va a mirar quiénes las componen, son gente muy importante. Hay una muy grande que estaba la hermana del rey, una que ya se murió, y en otros están unos que han sido ministros, y en otros hay condes y demás. Son los que regentean estas empresas bueno, que venían de la vieja beneficencia, digamos, ¿no? Es decir, que se han reconducido. ¿No? Pero claro, por cada niño o niña que se pone en estos centros, el Estado, es decir, todos nosotros, pagamos 4.000 euros mensuales a estas empresas para que estos niños estén allí. Si además el niño tiene algún mínimo diagnóstico de TDAH, TEA y todas estas cosas que usualmente hay muchos ahora, esto se incrementa hasta los 6 o 7.000 euros. Pero, es decir, que no hay nadie interesado en que estos niños salgan de ahí. No sé cómo decirte, ¿no? Son muy rentables estos niños en los centros de cuidado. De manera tal que algunos entran antes de nacer. Tenemos casos de mujeres a las que le han retirado el hijo antes de parir. Y salen a los 18 años a la calle, iba a decir una grosería, ¿no? Y te arreglas, ¿no? Es decir, yo creo que hay un libro que escribió un periodista que se llama Gustavo, no me acuerdo cuánto, en Barcelona, que se revisó todas las empresas mercantiles que estaban detrás de estos centros o que llevan estos centros, y es escalofriante, porque es un gran negocio. Esto es un gran negocio. Porque además a las familias biológicas, para tratar de apoyarlas, se les da 300 euros por mes. O 400, es decir, el 10% de lo que se paga a las empresas que tienen los niños y las niñas. ¿Tú te imaginas? Es increíble, digamos, ¿no? O sea No, que yo esta creo que... diferencia es una locura, no, ay, discúlpame, Diana, no, No, sí, ya está. Sí. no, esta diferencia, muchas mujeres tienen apuntado esto de la sociedad civil, ¿no? Que es como hacer la cuenta, por Dios, ¿cuánto cuesta un bebé en un centro, en un servicio? ¿Cuánto cuesta la mamá con el bebé? Te sale más barato la mamá con el bebé. Te sale más barato dar la mitad de lo que pagamos al servicio a la familia. No es 10%, ¿no? La mitad ya es más conveniente. Y no lo hacen, es una cuestión, y ahí me parece mucho una cuestión de moralidad, de no querer dar plata a los pobres y va a usar droga, como, pero diste la plata y ella efectivamente usó la droga. Tenemos una ciudad en Brasil que escuché recientemente que están haciendo esto, ¿no? Un trabajo que es como no es la mitad, pero es un poco más que 10% ahí en tu cuenta, ¿no? De cuánto se paga en el servicio y es muy efectivo. La vida de la familia cambia un montón, porque la familia tiene nada. Te das 1.000 reales a esta familia, que es un sueldo ahí básico para que cuiden los hijos. La familia come, los niños tienen ropa, la abuela puede no trabajar fuera y estar un poco más con los niños. Entonces, que esto cambia un montón. Entonces, que este cambio es de mentalidad mismo, de decir, no, vamos a invertir en estas familias. Pero esto, ¿no? He escuchado esto en Silvia Federici, habla, un montón de gente habla sobre las welfare queens, ¿no? Las mujeres que se benefician del sistema. Qué beneficio que ¿no? Pero este discurso también está en Brasil, ¿no? Que ellos ahí van a tener más hijos para recibir más plata. Y no conocemos a estas mujeres, ¿no? No conocemos ninguna, pero están siempre presentes en los discursos. Esto me parece muy, muy interesante. Lo que yo te iba a decir sobre el número de niños es que dos cosas. Una, que me parece que 30.000 crianças, niños en el sistema de acogimiento es un montón en términos de fenómeno y poco se habla en términos de prioridad en el sistema, ¿no? Porque bueno, vamos a trabajar en cuanto Estado en el acogimiento como el forma de cuidado, pero cuando te vas al acogimiento son feos, no tienen estructura, los niños están ahí en una situación muchas veces compleja. Está Fernanda Bittencourt también, que estudia esto, que tiene un montón de trabajo sobre esta situación. No están bien los hijos, bueno, los niños. Bueno, entonces que si vamos a quitarlo, vamos a invertir en esto, o vamos a invertir en las familias, pero no,
tenemos 30 días, y yo estoy con el sistema acá, lo que hay de público abierto, exactamente hoy son 33.700 niños. Y bueno, entonces esta es una cuestión pública que tiene que ser mirada de una manera que no sea tan casera, ¿no? Cada juez hace de su manera, de su cabeza. Entonces que esto me parece interesante plantearlo en términos de una cuestión que necesita ser mirada, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante, y cuando yo miro los datos ahí yo voy a compartir porque no sé si llego a compartir en el, aquí. A ver, este es el sistema que tenemos de Brasil y yo puedo compartir con ustedes para que vean después. Este es público. Acá son los 30, el número que les dice, ¿no? 33.000. Mira la diferencia entre los departamentos. Y esto me parece muy interesante, que el Sudeste y Sur, que son conocidos por tener más plata, son los que tienen más niños en acogimiento y más niños en adopción y más personas interesadas en adoptar niños. Esto no podemos considerar que no sea algo ahí de este campo, ¿no? Estamos acá, Acre, Alagoas, Amazonas, los primeros acá. Los 4 primeros son departamentos que tienen pobreza también, que tienen desigualdad, ¿no? Bahía, Ceará también. Entonces, ¿qué pasa? Que estos Maranhão, que tienen tan pocos niños en acogimiento. ¿Y qué pasa? Que São Paulo tiene casi 10.000. Es una cuestión de población. Paraná, Rio Grande do Sul, que es donde estoy ahí con Cláudia, Rio Grande do Sul tiene 3.700 y es un departamento chico. Entonces, que tenemos que mirar estos casos también y comprender qué está esta dinámica ahí, qué está pasando, que en hay unos planteos que se puede hacer, que es, por ejemplo, que utilizan más el sistema, que tiene más estructura de acogimiento, un montón de que en verdad externados en otros departamentos están subregistrados, ¿no? Que están en una zona gris. No sabemos. Esta es la cuestión también. ¿Cómo buscar políticas públicas y una intervención pública para estos temas? Y pongo acá el link para ustedes. Si no tenemos datos seguros y si lo que vemos es que hay diferencias muy fuertes entre departamentos que tienen que ver, no es posible que los criterios de Acre sean tan distintos de São Paulo, que en uno haya 100 niños y en otro haya 10.000 niños. Entonces, bueno, es más chico Acre, claro, pero es más pobre. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos ver esto y explorar esto desde otras maneras? Creo que esto también, pensar esto y bueno, hablar con ustedes y pensar en términos de cambio y todo esto nos ayuda también a direccionar nuestras investigaciones, ¿no? Estas comparaciones entre departamentos todavía no lo tenemos y es muy importante hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y ver los procesos y comprender qué dicen los jueces acá, qué dicen acá, cómo están operacionalizando esto, cuáles son las moralidades que están inclusas ahí. Entonces, bueno, yo tengo esperanza de ver estas investigaciones hechas un día, quizás yo con otras compañeras, y el propio Poder Judiciario, ¿no? Que vaya ahí a comprender qué están haciendo los jueces en nombre del mejor interés de los niños, ¿no? En nuestro nombre, ¿no? Para la protección de estos niños, para la realización de las adopciones, todo esto. Y bueno, esto, ¿no? Les agradezco un montón. Marisela mencionó para yo cerrar y bueno, ya agradecer un montón. Estoy a disposición si me quieren enviar un mensaje después. Les dejo mi mail acá y yo pongo después en el Padlet, que es este link que compartí con ustedes en la presentación. Puedo subir otros textos, agregar cosas ahí. Les voy a agregar un poco con base en lo que hablamos acá hoy, en las preguntas y este link. Y espero que le utilicen para sus investigaciones. Muchas gracias, Diana, Marisela, a todos. Fue una A gran ti, oportunidad. Yana. Gracias a ti. Marisela, también. Gracias, Maravilloso. Zenaida, por estar aquí aguantándonos también. Muchas gracias. Maravilloso. Y recuerden el cuestionario que está en el chat. Maravilloso, Yana. Nos vemos. Deu.